Hola, gente de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un mito común relacionado con la creatinina, la creencia de que la creatinina siempre indica problemas renales. Este es un tema importante, ya que la creatinina es un marcador clave en los análisis de sangre que se utilizan para evaluar la función renal, pero no siempre es un signo claro de que hay un problema. La creatinina es un producto de desecho que se forma a partir del metabolismo de la creatina, una sustancia que se encuentra en los músculos y que se utiliza para producir energía. Normalmente, la creatinina se elimina del cuerpo a través de los riñones, por lo que los niveles de creatinina en la sangre pueden proporcionar información valiosa sobre la salud renal. Sin embargo, es fundamental entender que un aumento en los niveles de creatinina no siempre significa que los riñones estén fallando. Existen varias razones por las cuales los niveles de creatinina pueden elevarse sin que haya un daño renal. Por ejemplo, la deshidratación es una causa común. Cuando el cuerpo no tiene suficiente líquido, la concentración de creatinina en la sangre puede aumentar temporalmente. De igual manera, el ejercicio intenso puede llevar a un aumento en los niveles de creatinina, ya que el daño muscular que ocurre durante el ejercicio puede liberar creatinina adicional al torrente sanguíneo. Otro factor que puede influir en los niveles de creatinina son ciertos medicamentos. Algunos fármacos pueden afectar la función renal o interferir con la eliminación de creatinina del cuerpo, lo que puede llevar a resultados de laboratorio engañosos. Por lo tanto, es esencial que los médicos consideren la historia clínica completa y otros análisis de laboratorio antes de llegar a conclusiones sobre la salud renal de un paciente. Además, es importante mencionar que los niveles de creatinina pueden variar de una persona a otra, dependiendo de factores como la masa muscular, la edad y el sexo. Por ejemplo, las personas con más masa muscular pueden tener niveles de creatinina más altos simplemente porque producen más creatinina. Esto significa que el contexto es clave al interpretar los resultados de los análisis. Uno de los mitos comunes sobre la creatinina es que su medición se realiza únicamente en personas con enfermedad renal. Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta. En realidad, la medición de la creatinina es una práctica estándar en chequeos de salud rutinarios y se utiliza en diversas situaciones clínicas, no solo en pacientes que ya han sido diagnosticados con problemas renales. La creatinina se mide a través de un análisis de sangre y su nivel puede proporcionar información valiosa sobre la función renal. Sin embargo, su uso no se limita a la evaluación de la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, los médicos a menudo solicitan pruebas de creatinina durante chequeos de rutina, especialmente en pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedades renales, como diabetes o hipertensión. Monitorear los niveles de creatinina en estas situaciones puede ayudar a detectar problemas en una etapa temprana, permitiendo intervenciones que podrían prevenir un deterioro mayor de la función renal. Además, la creatinina también se mide en situaciones de emergencia, como en pacientes que presentan síntomas de insuficiencia renal aguda, deshidratación severa o tras un trauma. En estos casos, los niveles de creatinina pueden ayudar a determinar la gravedad de la condición y guiar el tratamiento adecuado. Es importante señalar que los resultados de los análisis de creatinina deben interpretarse en conjunto con otros parámetros clínicos y de laboratorio. Por ejemplo, la tasa de filtración glomerular, TFG, se utiliza junto con los niveles de creatinina para evaluar la función renal de manera más precisa. La TFG es un cálculo que estima cuánta sangre pasa a través de los glomérulos de los riñones cada minuto, y es un indicador crucial de la salud renal. En algunas circunstancias, las variaciones en los niveles de creatinina pueden no reflejar el estado real de los riñones. Por ejemplo, factores como la masa muscular, la dieta y el estado de hidratación pueden influir en los niveles de creatinina. Por lo tanto, es esencial que los médicos consideren el contexto completo del paciente al evaluar los resultados de la creatinina. Uno de los mitos más comunes sobre la creatinina es que todos los pacientes con niveles elevados de creatinina necesitan diálisis. Esta afirmación es engañosa y no refleja la realidad de la gestión de la función renal. Si bien niveles altos de creatinina pueden ser una señal de que los riñones no están funcionando de manera óptima, no todos los casos requieren un tratamiento tan agresivo como la diálisis. La necesidad de diálisis depende del grado de insuficiencia renal y de la salud general del paciente. La creatinina elevada indica una posible disminución en la tasa de filtración glomerular,
TFG, que es la medida de cuánto sangre filtran los riñones cada minuto. Sin embargo, una creatinina alta por sí sola no es un indicador suficiente para iniciar diálisis. Los médicos evalúan múltiples factores antes de tomar esta decisión, como la TFG, los síntomas clínicos del paciente, la presencia de otros desechos en la sangre y el equilibrio de electrolitos. La diálisis se utiliza principalmente en situaciones de insuficiencia renal crónica avanzada, donde los riñones ya no pueden mantener el equilibrio de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo. En estos casos, la diálisis puede ser necesaria para eliminar los productos de desecho y mantener al paciente saludable. Sin embargo, en muchos casos de creatinina elevada, los pacientes pueden beneficiarse de otras intervenciones antes de llegar a la necesidad de diálisis. Por ejemplo, los médicos pueden recomendar cambios en la dieta, que pueden incluir una reducción en la ingesta de proteínas o sal, para disminuir la carga sobre los riñones. Además, controlar la presión arterial y la diabetes, dos de los factores más comunes que afectan la función renal, puede mejorar los niveles de creatinina y, en algunos casos, prevenir la progresión de la enfermedad renal. También hay situaciones en las que los niveles de creatinina pueden normalizarse tras el tratamiento de la causa subyacente de su elevación. Por ejemplo, si un paciente presenta niveles elevados de creatinina debido a deshidratación o un medicamento específico, una vez que se corrigen estos problemas, la función renal puede volver a la normalidad sin necesidad de diálisis. Un mito común sobre la creatinina es que niveles bajos siempre son una señal de buena salud. Sin embargo, esta afirmación es simplista y no refleja la complejidad de la función renal y el estado general de salud. Aunque en general se considera que los niveles de creatinina dentro de un rango normal son indicativos de una función renal adecuada, los niveles bajos pueden ser el resultado de diversas condiciones que no necesariamente indican buena salud. La creatinina se produce a partir del metabolismo de la creatina, que se encuentra en los músculos. Por lo tanto, es normal que los niveles de creatinina varíen entre individuos en función de su masa muscular. En personas con baja masa muscular, como los ancianos o aquellos que están desnutridos, los niveles de creatinina pueden ser más bajos, lo que puede ser una señal de problemas subyacentes. En estos casos, niveles bajos de creatinina pueden indicar una reducción en la masa muscular o un estado de salud comprometido. Además, la creatinina baja puede ser indicativa de condiciones que afectan el hígado, ya que el hígado juega un papel importante en el metabolismo general del cuerpo. Enfermedades hepáticas, desnutrición o ciertas condiciones metabólicas pueden contribuir a la disminución de los niveles de creatinina. Por lo tanto, un nivel bajo de creatinina no debe ser ignorado, ya que puede ser un indicador de un problema médico que necesita ser abordado. Por otro lado, algunos estudios han sugerido que niveles extremadamente bajos de creatinina pueden asociarse con un mayor riesgo de complicaciones en ciertos grupos de pacientes. Por ejemplo, en personas mayores, niveles bajos de creatinina pueden estar relacionados con un aumento en la mortalidad, lo que indica que la salud general y la masa muscular son aspectos críticos que deben considerarse al evaluar los niveles de creatinina. Es esencial que los médicos interpreten los niveles de creatinina en el contexto del cuadro clínico completo del paciente. En lugar de asumir que un nivel bajo de creatinina es una señal de salud, se debe considerar la historia clínica, los síntomas presentados y otros análisis para obtener un diagnóstico preciso.